Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Romanos y vamos a continuar con lo que estamos viendo. Recordamos que estamos viendo este tema que se llama Morir para Vivir. Y dentro de este tema, Pablo habla al primer lugar a los antagonistas, a lo que se pudiera levantar en contra de las declaraciones que hace en el capítulo 5. Eh, y habla el antagonista en el versículo 1 diciendo que el pecado en la vida del creyente no es algo aceptable. Un estilo de vida pecaminoso en la vida del creyente no es algo aceptable, porque los antagonistas era lo que iban a decir, ya que él anteriormente había dicho que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Entonces lo iban a acusar de que estaba enseñando que se pecara para que Dios pudiera ser glorificado. Entonces habla del antagonista. En el versículo 1 le habla, le hace y le responde con dos preguntas. Y después da la respuesta. Y la respuesta a esas dos preguntas es que de ningún modo el que ha muerto al pecado puede seguir viviendo en el pecado. La semana anterior veíamos el argumento que utiliza el apóstol Pablo para respaldar esta verdad de que el que ha muerto al pecado, ¿cómo puede seguir viviendo en el pecado? Y el primer argumento fue que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido por ende identificados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y el tercer argumento es que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, el tercer argumento. Y dice los versículos del 6 al 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El tercer principio, la tercera verdad que Pablo subraya es que el viejo hombre de pecado ya ha sido eliminado. Inicia este versículo 6 con una frase, sabiendo esto. Esta frase, sabiendo esto, estas dos palabras, es una apelación a lo que debería ser conocimiento común entre el creyente. Es decir, es algo ya obvio, algo que ya se sabía, algo que aquellos a quienes Pablo les está hablando y de lo que les está hablando ya lo deberían de saber. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, ustedes deberían ser muy conscientes de que en Cristo ustedes no son la misma clase de gente que eran antes de la salvación. Ustedes ya tienen una nueva vida, ustedes ya tienen un nuevo corazón, ustedes ya tienen una nueva fortaleza espiritual, una nueva esperanza, ya tienen muchas otras cosas nuevas que existían, que no existían, perdón, antes de su vida antigua. Amados, cuando Cristo nos redimió, nuestro viejo hombre fue crucificado. Es decir, fue sometido a muerte, fue destruido por completo. La palabra viejo que se ocupa aquí no es la traducción de la palabra viejo que hace referencia a edad cronológica, sino es otra palabra, es palaios, que se refiere a algo desgastado, algo que ya está completamente inútil, que ya no sirve para nada, que ya nada más para lo que sirve es para ser echado a la basura, echado con los desechos, y que en fines prácticos pues sirve para ser destruido. Eh, en un pasaje de Gálatas, eh, que ya hemos mencionado varias veces, Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no estaba refiriéndose a él como Pablo, sino a su viejo yo, al pecado, al estilo de vida pecaminoso de Saulo. Dice, ese ya está muerto, ya no existe. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, amados, nuestra nueva vida
como cristianos. No es una vida vieja reestrenada, como algunos lo entienden. Es una vida nueva, es una vida que ha sido otorgada por Dios mismo, es la vida misma de Cristo que nos ha sido dada. Cuando nosotros comparamos las escrituras con las escrituras, que es de esta manera como se hace un estudio cuidadoso, un estudio responsable de las escrituras, se tiene que comparar con las mismas escrituras. Nos podemos dar cuenta que cuando habla la palabra de Dios del viejo hombre, al que Pablo se refiere aquí en Romanos capítulo 6, está hablando del hombre no regenerado, del hombre adánico, que se describe en el capítulo 5. Se está hablando de la persona que está apartada de la redención de Dios. Se está hablando de la persona que no tiene esa vida nueva que Cristo ofrece. Hay un peligro aquí porque dentro de la iglesia ha surgido o resurgido, porque ya no es nada nuevo, la visión dualista. Esta visión nos dice que el cristiano posee dos naturalezas. Y esto es una terminología no bíblica y puede llevar a una percepción que es destructiva para la iglesia. Algunos que sostienen este tipo de opiniones pues llegan a extremos que terminan por corromper, extremos como los gnósticos en el tiempo de Pablo, que afirmaban que el mal, como el mal no puede ser controlado, como el mal no puede ser alterado, y como quiera va a ser destruido en última instancia, no importa lo malo que hagamos como tal, lo que importa son las cosas espirituales, los pensamientos, las intenciones, eso es lo que importa, bueno, eso es lo que dicen. Entonces no es de sorprenderse que haya congregaciones donde impera este tipo de filosofía, este tipo de pensamientos, y el común denominador son conductas inmorales. Conductas inmorales entre los miembros, entre los mismos líderes, y usualmente no existe de ninguna forma y bajo ninguna manera uh, disciplina dentro de ese tipo de iglesias. Pablo entonces asegura que el cristiano que está bien enseñado debe saber que esta visión acerca de la libertad cristiana, entre comillas, es falsa y y en última instancia termina por ser destructiva y debería ser condenada sin reservas dentro de la iglesia, conductas de esta índole. Y en Romanos 6, que es uno de los versículos que nos toca el día de hoy, Pablo nos habla de tres verdades que deberían protegernos como creyentes. Una protección que nos sirve para no acoger, para no ceder ante opiniones falsas acerca de la naturaleza vieja y de la naturaleza nueva del creyente. Y la primera de ellas, y Pablo lo menciona en el versículo 6, es que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo. La crucifixión, amados, no solamente se trata de sufrimiento, no solamente se trata de muerte, no solamente se trata de dolor, de tristeza, de soledad, de enfermedad, se trata de muerte. Ser crucificado es igual a morir. El viejo hombre de cada creyente fue crucificado juntamente con Cristo, con su Señor, con el que cree, con el objeto de la fe que se tiene, o de otra forma no ha sido salvo. La persona que no ha sido crucificado, que no ha muerto, que ese es el equivalente de ser crucificado juntamente con Cristo, no ha sido salvo en lo absoluto. Y vamos a analizar algunos pasajes, empezando por Efesios capítulo 4, versículos del 20 al 24. Dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, el nuevo hombre ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios mismo, como Dios lo hizo al principio. John Murray y otros estudiosos del Nuevo Testamento han señalado que las expresiones del versículo 22 de este pasaje de Efesios 4, que es despojados, y del versículo 24, que es vestíos, son infinitivos griegos. ¿Qué significa? Que dicen ellos que deben traducirse como infinitivos de resultado. Es decir, no se está amonestando, no se está mandando, sino más bien se está haciendo una afirmación de algo que ya se ha realizado, que ya está completado en algún punto de la historia. De hecho, este hombre, John Murray, traduce el versículo 22 de una manera diferente. Dice, por esa razón ya os habéis despojado del viejo hombre y su pasada manera de vivir. Algo que sucedió en algún punto del pasado de la historia del creyente. Otro erudito, el obispo Handley Moule, tradujo este versículo de otra manera. Dice de la siguiente forma, lo cito: nuestro viejo hombre, nuestra vieja condición, la cual estaba fuera de Cristo y bajo el mando de Adán, bajo culpa y yugo moral, fue crucificado con Cristo. Otro expositor y comentarista, Martin Lloyd-Jones, lo tradujo de esta manera: no sigan viviendo como si todavía fueran ese viejo hombre, porque ese viejo hombre ha muerto. No sigan viviendo como si todavía estuviera allí. Y es interesante lo que dicen estos estudiosos, estos eruditos, estas personas teólogas. Pero aun si el versículo 22 es tomado como un mandato, no es un mandato para rechazar los dictados del viejo yo, acerca de los cuales si leemos, el apóstol ya ha dicho que ha sido crucificado, que ya está muerto. Y por lo tanto, algo muerto, algo crucificado no puede dictar nuestra conducta. Se trataría más bien, si fuera un mandato, de un mandato para que no sigamos los recuerdos que quedan, las obras de los hábitos pecaminosos en nuestra vida, como si todavía estuviésemos bajo el mandato del viejo hombre, bajo ese malvado avasallamiento que de pronto intenta recontrolarnos, volvernos a controlar. Declara Pablo nuevamente que los creyentes verdaderos ya hemos sido retirados de la presencia y del control del viejo hombre de pecado. Pablo en el versículo 24 de Gálatas capítulo 5, mire lo que dice. Acompáñeme ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: los que son de Cristo han crucificado un hecho que sucedió en algún momento de la historia de esa persona. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En un pasaje casi paralelo, vamos a Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10. Acompáñeme, Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice de la siguiente manera: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí no se trata de que todo creyente de Colosas ya fuera plenamente maduro, ya fuera plenamente perfecto, que ya se las había arreglado para adquirir un dominio completo sobre el viejo yo, sobre sus residuos, no se trata de eso. Pablo lo que está diciendo aquí es más bien que todo creyente
en cualquier nivel de madurez en el que se encuentre, puede afirmar sin miramientos, puede afirmar sin temor que ya se ha despojado de su viejo hombre, junto con sus hechos pecaminosos. Y exactamente de la misma forma, el nuevo hombre en Cristo ya se va renovando, ya se va conformando con la imagen misma del Dios que lo creó de nuevo, ya se va moldeando, ya se va transformando a la imagen misma de Dios. Entonces, el viejo hombre, amados, el principal argumento que Pablo presenta es que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. El viejo hombre del creyente ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Sí quedan residuos, pero ya no estamos bajo el dominio, bajo el control completo y total del viejo hombre, porque ya ha sido crucificado. La segunda verdad de la que Pablo habla es que nuestro cuerpo del pecado sea destruido. Está en el versículo 6. Y la expresión aquí para sea, esta expresión, no alude a una idea de posibilidad. Puede que sí, puede que no. Puede que sea, puede que no sea. No. Alude a una forma, es una forma, no alude, sino que es una forma idiomática para afirmar un hecho que ya ocurrió. Es un poco parecido a lo de la primera parte. En otras palabras, nuestra muerte histórica ya es historia, porque ya sucedió cuando creímos. Entonces nuestra muerte histórica, el pecado en la cruz con Cristo, da como resultado en que nuestro pecado queda destruido. Y esas verdades parecieran, o bueno, sí son sinónimas con lo que acabamos de ver en la primera verdad. Es casi algunos lo consideran como una tautología, como una repetición, una redundancia como tal. El pecado que está muerto, es decir, crucificado, el viejo hombre que está crucificado, obviamente es destruido, obviamente es muerto. Es una comparativa muy, muy similar. Y Pablo expresa la verdad, sin embargo, de estas dos maneras diferentes para hacer más entendible el punto, para remover cualquier posibilidad de duda, de ambigüedad como tal. La palabra destruido es una palabra en griego que aparece ahí en la pantalla, en la presentación, y significa literalmente dejar inoperante o inválido. ¿Sí? Es hacer que algo pierda la eficacia porque se quita el poder de control. ¿Sí? El significado lo podemos ver en algunas traducciones que se hace de este mismo término en otros pasajes de esta misma carta. Y vamos a leerlos. Vamos a Romanos capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 7. Y vamos a leer dentro de estos capítulos algunos versículos. El primero de ellos que vamos a estar leyendo es Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3, versículo número 3. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí está esta palabra destruida, es decir, ha dejado inoperante la fidelidad de Dios. Versículo 31 de aquí mismo de Romanos capítulo 3. Dice, luego por la ley, aquí lo traduce de otra manera en nuestro idioma, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Invalidamos. Capítulo 4, versículo 14. Dice de la siguiente manera, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí la traducción que cambia es anulado, pero es la misma palabra, es la misma raíz de la misma palabra. Y el capítulo 7, versículo 2, por último, aquí mismo de Romanos, que todavía no llegamos, pero vamos a llegar. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre
de la ley del marido. Aquí la traducción es queda libre. Estas dos palabras es de la misma palabra en griego destruido, queda inoperante la ley, queda invalidada como tal. Entonces, todo cristiano maduro aprende. Y entre más crece en Cristo, más se va siendo consciente del pecado en su propia vida, no en la de los demás, sino en la propia. No ve la paja, sino ve la viga propia. Y en muchos lugares Pablo utiliza los términos cuerpo y los términos carne para referirse a estas propensiones pecaminosas que están entremezcladas con nuestras debilidades humanas, con aquellos placeres físicos que son indebidos y a los cuales somos propensos. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que todavía no llegamos, pero esperemos llegar pronto. Capítulo 8, versículos del 10 al 11. Dice de la siguiente manera, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí las palabras clave o las que estamos viendo es el cuerpo, la verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo, que utiliza la palabra cuerpo. Más adelante, en el versículo 13 de aquí mismo del capítulo número 8, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí carne es la palabra. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y versículo 23 de este mismo capítulo dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vuelve a utilizar la palabra cuerpo. Entonces, se utilizan estas dos palabras, tanto cuerpo como carne, para referirse a estas inclinaciones pecaminosas. Sin embargo, el nuevo nacimiento en Cristo trae muerte a eso. Trae muerte a ese ego pecaminoso. No trae muerte a la carne temporal. Y no trae muerte a esas inclinaciones, a esos deseos, hasta que seamos glorificados. Por lo cual el cristiano, obviamente, o el cuerpo del cristiano es potencialmente bueno. Y fue creado, obviamente, con el propósito de hacer únicamente cosas buenas. Sin embargo, está esa debilidad, está ese pecado dentro de la carne. Y si no fuese bueno, si no fuese creado con el propósito de hacer únicamente cosas buenas, Pablo nunca hubiera mandado a los creyentes a que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amados, el cuerpo puede responder, nuestra carne puede responder positivamente a la nueva disposición de santidad. No siempre lo hace, pero ya estamos en capacidad de hacerlo cuando estamos en Cristo Jesús. Y esto se explica a mayor detalle en el capítulo 7, no nos vamos a adelantar, de cómo la humanidad no redimida de un creyente, y Pablo utiliza su propio ejemplo, va a permanecer con nosotros hasta que seamos transformados para entrar en la gloria de nuestro Padre Celestial. Lo enseña la Escritura claramente, lo enseña la experiencia claramente, de que la humanidad que queda de algún modo como residuo en nuestra vida, retiene ciertas debilidades, retiene ciertas propensiones a pecar. La tiranía y el castigo que el pecado ejerce, que el pecado inflige en nuestra vida, ya ha sido quebrantado. Eso sí, ya ha sido quebrantado. Pero el potencial de expresión del pecado todavía no ha sido plenamente removido. Todavía podemos pecar. Ya no está la tiranía en el castigo por nuestro pecado,
porque tenemos acceso al abogado perfecto delante del Padre, dice la Escritura, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de la misma forma, la tiranía y el castigo del pecado ya está quebrantado, pero que podamos pecar, todavía podemos pecar potencialmente. Entonces las debilidades e instintos humanos de nosotros como creyentes nos hacen, es lo que nos hace sucumbir a las tentaciones de Satanás, es lo que nos hace sucumbir a las formas de vida del mundo cuando vivimos alejados, apartados de la palabra y del poder del Espíritu. Somos una criatura nueva, somos una criatura redimida, somos una criatura santa, pero estamos encarcelados por un tiempo en esta carne que no ha sido todavía redimida. Y para combatir estos residuos, pues son residuos de debilidad como tal. Para combatir estos residuos de debilidad, hay una amonestación más adelante en este mismo capítulo 6. Y vamos a leerla. Romanos capítulo 6, versículo 19, si me acompaña. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Entonces, la segunda verdad que se nos presenta, que arma este gran argumento que Pablo da de que no puede un cristiano seguir viviendo bajo el dominio del pecado, es que nuestro cuerpo de pecado sea destruido. La tercera verdad y última que se nos presenta es que no sirvamos más al pecado. De nuevo, la traducción deja el significado un poco ambiguo, la traducción en nuestro idioma, pero como el apóstol dice más adelante, en el versículo 17 y 18, un poquito atrás del que acabamos de leer, el 19, Romanos 6, 17 y 18, dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, algo que ya sucedió, de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, algo que ya sucedió. Todos los verbos en estos versículos, amados hermanos, dejan en claro que la esclavitud de un creyente bajo el pecado ya ha sido quebrantada. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante la esclavitud del pecado se convierte en una cosa del pasado. Varios versículos más adelante reitera esta verdad de que nuestra nueva servidumbre como creyentes, es decir, la servidumbre a Cristo, a la servidumbre en función a la justicia, se hace posible ahora que, eh, que Él es siervo de Dios. Vamos al versículo 22, mire, para no contarle. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ahora somos hechos siervos de Dios. Y es por eso que podemos servir en función de la justicia. En otras palabras, el contexto inmediato de esta frase, que no sirvamos más al pecado, que es la frase que estamos analizando en el versículo número 7 del capítulo 6, tiene el significado más preciso e importante de que el creyente no puede servir más el pecado. Pablo no enseña que un creyente ya no sea capaz, en ningún lado, de hecho en la escritura, en ningún lado se enseña de que un creyente ya no tenga la capacidad de cometer pecado, sino que ya no se encuentra bajo la compulsión, bajo la tiranía del pecado. Ya no tiene la obligación de obedecer al pecado
como antes lo hacía, como deber, porque no se sabía hacer otra cosa más que pecar. Pero para el cristiano genuino, la esclavitud de esa forma al pecado ha dejado de existir para siempre. Ya tiene otra opción, ya tiene otra salida, ya tiene otras formas de ver la vida, de hablar, de pensar, de escuchar, de ver, de hacer las cosas de manera diferente. Y la razón, por supuesto, es que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. La vida vieja, amados, ha muerto. Lo que caracterizaba la vida vieja ha muerto junto con esa vida vieja, siendo lo más importante de esto que ha muerto la esclavitud al pecado. Entonces, si ha muerto, somos libres para siempre los que hemos sido realmente justificados. En la primera carta de Pedro, Pedro hace un fuerte énfasis en esta verdad de la que estamos hablando. Acompáñeme a 1 de Pedro capítulo 4 versículos, los dos primeros versículos, 1 de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro aquí nos está enseñando la perfección sin pecado en esta vida terrenal, en esta vida presente, en el aquí y en el ahora. Porque él dice en el versículo 15, más adelante ahí de 1 de Pedro, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, si Pedro estuviese hablando de la vida perfecta aquí en la tierra, de la vida perfecta en el aquí y en el ahora, entonces no habría razón para que hubiese posibilidad de que el creyente padeciese como homicida, ladrón o malhechor. Él está hablando exactamente lo mismo que Pablo, de que ya no hay esclavitud al pecado. Los que han sido justificados ya no están bajo el dominio del pecado. Martin Lloyd Jones nos da una ilustración muy útil de la relación que el creyente tiene con esta vieja disposición para el pecado. Este hombre habla de dos campos, y estos dos campos son contiguos. Satanás es dueño de uno y Dios es dueño del otro. Y estos campos están separados por un camino. Antes de la salvación, dice él, una persona vive en el campo de Satanás y está totalmente sometida a su jurisdicción. Después de la salvación, la persona pasa a trabajar en el otro campo, sujeta ahora únicamente a la jurisdicción de Dios. Sin embargo, mientras está labrando la tierra en el nuevo campo, el creyente es objeto de la salamería de su antiguo amo, el cual busca seducirle para que regrese a las viejas andanzas del pecado. Satanás tiene éxito con frecuencia en desviar temporalmente la atención del creyente de su nuevo amo y su nuevo estilo de vida, pero no tiene poder para devolver al creyente al viejo campo del pecado y de la muerte. Se ha roto ese poder a través de la fe que hemos puesto en la vida, en la obra, en la resurrección, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos intenta seducir, nos intenta que regresemos. Nuestra inclinación de la carne incluso cede en ocasiones y también desea regresar. Sin embargo, no estamos ya bajo ese poder los que hemos sido justificados juntamente con Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, este es el argumento, el tercer punto del argumento que Pablo presenta. El punto número 1 es que ya hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido identificados con su muerte y su resurrección,
y nuestro cuerpo de pecado, que es el punto que vimos el día de hoy, ha sido ya destruido. Ya no se puede vivir bajo el pecado. Entonces, Pablo estaba enseñando que hay que pecar para que Dios se glorifique de ninguna manera. No hay forma de conciliar esta mentira con la realidad de lo que Pablo estaba enseñando. Pablo estaba enseñando simple, única y llanamente que el creyente no puede, el que verdaderamente ha sido justificado, el que verdaderamente ha sido salvo, no puede seguir viviendo bajo el dominio completo y total del pecado. Amados, este fue el tema, este es el tema morir para vivir. Nos falta una parte del argumento del apóstol Pablo que presenta para rebatir, para debatir, para defender que él no estaba enseñando que hay que pecar para que Dios sea glorificado. Amados, Dios los bendiga.